Por petición de Jerónimo Antonio Gil en 1781 durante el reinado de Carlos III, dentro de la visión de las reformas borbónicas, se creó la Real Academia de Nobles Artes de San Carlos de Nueva España, llamada así en honor al monarca español. Estaba enfocada en la enseñanza de arquitectura, pintura, escultura y grabados. En su inicio se ubicó en la Casa de Moneda y 10 años después fue trasladado al antiguo Hospital del Amor de Dios. Con la creación de la academia llega un grupo de maestros de Europa, dentro de los que estaban Manuel Tolsá, Antonio González Velázquez, Rafael Jimeno Planes y Joaquín Fabregat. Estos maestros traen consigo el arte que estaba en boga en Europa, conocido como neoclásico, que nace en oposición a las exageraciones barrocas y que tienen una mirada inspirada por las culturas clásicas de Grecia y Roma. Se caracteriza por la imitación de modelos clásicos sobre la invención, la simetría y el uso de figuras geométricas, el uso de la línea recta sobre la línea curva, la frialdad sobre la pasión, la rigidez sobre el movimiento, lo racional sobre lo emocional, la simplicidad sobre lo ostentoso. Desaparece el contraste de los materiales que había caracterizado al periodo barroco. Buscaba la armonía y el equilibrio que se había perdido en este. Sus elementos característicos fueron cúpulas, bóvedas, frontones griegos, entablamentos, columnas jónicas y dóricas, siendo Manuel Tolsá y Sarrión, de origen valenciano, el más renombrado arquitecto y escultor de esta etapa en la Nueva España, quien vivió en la calle de Hombres Ilustres, que es hoy Avenida Hidalgo, y su casa ocupaba el predio del actual Teatro Hidalgo. Fue sepultado en la parroquia de la Santa Veracruz, de la cual era uno de sus fieles asiduos. Bienvenidas y bienvenidos. En breve, viaja y aprende sobre algunas obras neoclásicas en la Ciudad de México. El neoclásico dio sus primeras muestras en la ciudad en el Paseo de Bucareli, donde algunas de sus glorietas estaban adornadas por fuentes. Una de estas es atribuida a Manuel Tolsá, y es la única que queda. Esta fuente en el año de 1925 fue trasladada a la Plaza de Loreto, donde la podemos visitar actualmente. En 1793 muere el encargado de las obras de la Catedral Metropolitana, José Damián Ortiz de Castro, autor de las características torres con remate de campanas que posee el edificio, y Manuel Tolsá toma a su cargo la obra, reconstruyendo una anterior cúpula barroca que le parecía baja y desproporcionada, y elabora una de estilo neoclásico de líneas más suaves, con una esbelta, alta y elegante linternilla. Además colocó una balaustrada de piedra en todos sus muros y torres para dar uniformidad al exterior. También agregó un cubo que posee un reloj y 3 esculturas que representan las virtudes teologales que son la fe, la caridad y la esperanza. Esta última escultura cayó en el sismo de 2017. Cuando el Real Colegio de Minas de la Nueva España adquiere el solar de Nilpantongo, encarga a Tolsá un lugar exprofeso para la enseñanza de ingeniería en metalurgia, que fue la principal actividad en la Nueva España. Tolsá creó su mejor y mayor obra civil y obra maestra del neoclasicismo en América Latina, el Palacio de Minería. Resalta una elegancia en sus formas, proporciones exactas, conjugando luz, espacio y funcionalidad. Está construido en cantera gris. Fue hecho entre 1791 a 1813, tiene columnas jónicas, 3 patios y una escalera monumental. En otras etapas de su historia fue cuartel, cárcel, la Escuela Nacional de Ingenieros de Latinoamérica, hasta pasar a manos de la UNAM, para su Facultad de Ingeniería. Actualmente se llevan a cabo diplomados, conferencias y es sede de la Feria Internacional del Libro. Frente a este edificio está la Plaza Manuel Tolsá, que rinde homenaje al arquitecto, y en ella se ubica una estatua ecuestre de Carlos IV conocida como el Caballito, creada por iniciativa del virrey Miguel de la Grúa Talamanca para honrar a este monarca. La obra estuvo también a cargo de Tolsá, quien realizó los trabajos de fundición en el claustro del Colegio de San Gregorio, que actualmente es la Universidad Obrera. Obtuvo la escultura en una sola colada de aleación de cobre, con un peso de 13 toneladas. Tardaron 5 días en llevarla hasta la Plaza Mayor y fue develada el 13 de diciembre de 1803.
El caballo modelo era propiedad del marqués de Jaral de Berrio y tenía por nombre Tambor. Con la independencia, por tratarse de la figura de un monarca español, fue repudiada y estuvo amenazada constantemente, por lo que fue trasladada de 1824 a 1852 al patio de la antigua universidad, de 1852 a 1979 a la primer glorieta del Paseo de la Reforma y en 1979 fue colocada en su lugar actual. Otra de las grandes obras neoclásicas de Tolsá es el edificio en la esquina de la antigua calle del Reloj y Cordobanes, encargo de Francisco de Faguaga y Arosqueta, apartador de oro y plata, quien tuvo el título de Marqués del Apartado. Fue construido entre 1795 y 1805 en cantera gris, con dos fachadas, cada una hacia las calles antes mencionadas, con pilastras dóricas y una gran balaustrada. Se había planeado que fuera la residencia del rey Fernando VII, pero a causa del movimiento de independencia no fue así. Durante el Porfiriato en 1902 se llevó a cabo una remodelación que estuvo a cargo del ingeniero Porfirio Díaz, hijo del presidente, para albergar la Secretaría de Justicia e Instrucción Pública, quien añadió el gran frontón que hoy vemos. Actualmente está a cargo del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Al ser una oposición al barroco, en el periodo neoclásico fueron sustituidos en templos, portadas y retablos en este nuevo estilo, que como ejemplos está el altar de la iglesia de Santo Domingo, diseño también de Tolsá, al igual que el altar principal del templo de la Profesa, que es de su autoría, así como la celda monacal de la Marquesa de Selva Nevada en el exconvento de Regina Coeli, y también presentó planos para la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, pero al final la obra estuvo a cargo de Ignacio Castera y Agustín Paz. Este templo en sus inicios estuvo ligado a los jesuitas, quienes habían colocado aquí el Colegio Máximo de San Pedro y San Pablo. Después estuvo la capilla del convento de San Gregorio, que fuera escuela para los nativos, igual perteneciente a esta orden. Un fraile que llegó a estas tierras trajo consigo una réplica de la Virgen de Loreto de Italia, cuya imagen fue colocada en esta capilla adquiriendo gran devoción de la gente. A la expulsión de los jesuitas pasa al clero secular, después se reconstruye el templo con advocación a esta Virgen, se comenzó a hacer toda en cantera, pero desde un inicio presentó hundimiento y la otra mitad fue hecha en tezontle, una piedra más ligera, y después recubierta con cantera, de ahí su pronunciada inclinación por la variación de pesos. Destaca su gran cúpula como una de las más grandes de la ciudad y la imagen de la Virgen de Loreto en su portada. Es de los pocos ejemplos de arquitectura religiosa neoclásica de este periodo y la última iglesia importante construida en la época colonial en la ciudad, ya que su construcción se hizo entre 1806 y 1819 en plena lucha independentista. Otra importante obra es lo que fuera el Palacio del Conde de Buenavista, quien no llegó a habitarla, también atribuido a Tolsá, pasando por varios dueños. Llegó a ser la sede de la Compañía Tabacalera Mexicana, la cual dio el nombre a la colonia donde se ubica, la Tabacalera. Actualmente es el Museo de San Carlos. Durante el Porfiriato, uno de los estilos que destacó fue el ecléctico, que toma elementos de varios estilos, pero en muchos casos teniendo una marcada influencia neoclásica como en los siguientes ejemplos. El hemiciclo a Juárez. Su construcción estuvo a cargo de Guillermo de Heredia y las esculturas son de Alessandro Lazzarini, hecho en 1910 en mármol de Carrara y colocado en donde estuvo el kiosco morisco como parte de las celebraciones del centenario de la independencia. Es un homenaje al presidente Benito Juárez. El Museo Nacional de Arte. Se construyó donde estuvo el Hospital de San Andrés. Al ser demolido, se crea este edificio para ser la sede de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas en 1904, obra que estuvo a cargo de Silvio Contri. En 1973 se convierte en el Archivo General de la Nación y desde 1982 es el Museo Nacional de Arte. El Palacio Legislativo de Donceles. Está donde se edificó el Teatro Iturbide en 1856. Después fue el Palacio Legislativo, que se trasladó a este lugar en 1872 y actualmente es la sede del Congreso de la Ciudad de México. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.
Fue construido donde estuvo el Teatro Jicotencatl, y en 1918 la actriz y cantante Esperanza Iris construye el actual edificio. Estuvo a cargo de Federico Mariscal e Ignacio Capetillo. Llegó a ser el teatro más importante de la ciudad y del país. A la muerte de la actriz pasa a manos de sus sobrinos y luego al Departamento del Distrito Federal, cambiando su nombre a Teatro de la Ciudad. Ha sufrido incendios y se ha visto dañado por los sismos como el de 2017. Se siguen presentando obras de gran calidad escénica. La antigua Escuela de Jurisprudencia fue parte del predio que ocupaba el convento de Santa Catalina de Siena, teniendo su transformación después de las leyes de reforma con varios usos. En 1908, Porfirio Díaz inaugura este edificio como la Escuela Nacional de Jurisprudencia, hasta que en 1954 se traslada a Ciudad Universitaria. Es de estilo paladino, que está muy ligado al neoclásico. Estas son algunas de las construcciones neoclásicas más representativas del centro histórico de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu preferida? Te leo en los comentarios. Si te gustaría recibir notificaciones de datos históricos, artísticos, turísticos, así como información complementaria a tus viajes, suscríbete al canal, comenta o regálale un like. Yo me despido hasta la próxima. En breve, viaja y aprende.